Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 1 al versículo 12. Dice de la manera siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amigos y hermanos en Cristo, en esta porción bíblica que he leído, quiero brevemente hablar, pero eso sí, con ideas básicas y muy elementales, sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Se nos presenta el relato de un hombre llamado Nicodemo, quien era maestro de la ley y que visitó de noche a nuestro Señor Jesús, posiblemente para hablar con él algunos aspectos de la ley, los escritos y los profetas, y conocer de él sus enseñanzas para fortalecerse en el conocimiento y la comprensión de las Escrituras. Pero nuestro Señor Jesús le habla de manera directa a Nicodemo, que su necesidad es el nuevo nacimiento, como condición para poder ver el reino de Dios. De acuerdo con el versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento del cual habló Cristo no es operado por la religión. Recuerdo cuando en el año de 1983, el Papa Juan Pablo II de la religión católica visitó a nuestro país, El Salvador. Este fue conducido en el Papa Móvil por las calles de San Salvador para saludar a las multitudes que salieron para verle. Sobre esta visita, alguien decía que estando a distancia el Papa le saludó y en el instante sintió algo que nunca había sentido en el interior de su vida. Esto que sintió le cambió totalmente su vida. Sin embargo, en la Biblia, la palabra escrita de Dios nos dice que el nuevo nacimiento solo puede ser operado por el Espíritu de Dios, quien lleva la palabra poderosa de Cristo al corazón del hombre pecador arrepentido y lo transforma en una nueva criatura. Ante la ignorancia de Nicodemo, el maestro de los judíos, en cuanto a la ley, sobre la obra de Dios operada en el pecador arrepentido, en el versículo 5, Cristo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora pregunto, ¿nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo? ¿Saben? Una de las grandes bondades al estudiar la doctrina del nuevo nacimiento es que con facilidad nos damos cuenta si somos cristianos verdaderos o si somos cristianos falsos, es decir, de boca solamente. Si tú dices que eres un cristiano, pero practicas la fornicación, el adulterio, no has dejado el cigarro y de vez en cuando te emborrachas, no eres un cristiano, nacido del agua y del Espíritu de Dios. Dice la primera carta universal del apóstol Juan en el capítulo 3 y versículo 9:
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amigos y hermanos en la fe, tenemos que volver a la vida, crecer y desarrollarnos con la palabra de Cristo, la cual es implantada por el Espíritu de Dios en nuestro corazón.